buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de miércoles 11 de julio. Estamos listos para llevar a ustedes nuestra propuesta de este día miércoles. El día de ayer en la noche se conoció la noticia que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia está ordenando al Tribunal Supremo Electoral cumplir con la ley de los partidos políticos, en este caso la cancelación del partido CD, Cambio Democrático, y también del partido PSD. Le ordena a la Sala, como se dice, están diciendo los abogados, le pasa la pelota al Tribunal Supremo Electoral en ese caso. Me acompaña en el estudio el doctor Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, con quien vamos a platicar sobre este tema y sobre otros temas importantes para la vida nacional. Félix, gracias por venir con nosotros. Gracias, Julio. Siempre un placer. Perfecto. Vamos a hacer una llamada telefónica, Félix, si te parece, para iniciar nuestro programa. Tenemos en la línea al secretario general de Nuevas Ideas. Está con nosotros para que nos plantee también Federico Anlíquer la posición que Nuevas Ideas está tomando, y luego platicamos de lo que Nuevas Ideas también ha analizado el día de anoche, por supuesto, ante esta declaración de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Buenos días, Federico. Estamos aquí en Encuentro con Julio Villagrán, con el doctor Félix Ulloa. Gusto saludarte. Buenos días, Julio, mi estimado Julio, ¿cómo estás? Y un saludo también al invitado, el doctor Félix Ulloa. Un placer estar con ustedes. Gracias, Federico. Mira, primero la reacción primera de tú como secretario general de Nuevas Ideas y por supuesto de Nayib Bukele ante lo que la Sala Constitucional anunció el día de ayer, en la noche. Bueno, mira, hay que estar claro de una cosa, que realmente no es que le hayan tirado al Tribunal Supremo Electoral la decisión si cancelan o no el CD. Eso es lo que quieren tratar de confundir a la población, pero en realidad han cancelado al Cambio Democrático. Y eso en realidad es un atropello gravísimo hacia la democracia de nuestro país, ya que los mismos magistrados, los jueces, que tienen que velar por la Constitución, digamos, y que se cumplan las leyes, ellos precisamente la están violando y no les ha importado precisamente los artículos que precisa la Constitución, como el 44F y la ley de los partidos políticos, los cuales dicen de que no hay por ninguna razón cómo cancelar un partido político cuando tienen, por ejemplo, un diputado en la Asamblea Legislativa, Cambio Democrático. ¿Cómo evalúan ustedes la decisión de la Sala Constitucional, Federico? Bueno, realmente un grave atropello a la democracia de nuestro país y lamentablemente estamos retrocediendo, ¿verdad? Estamos volviendo a los años 70 y es una dictadura que realmente el Partido Arena con su maquinaria y el aparataje estatal quieran imponer a su candidato a la fuerza y no quieran dejar competir a Nayib Bukele en las urnas. Y eso es como lo que te dije en tu programa la vez anterior. Nosotros como Nuevas Ideas lo único que estamos pidiendo, ya que hemos cumplido a cabalidad la ley y los tiempos electorales, es de que se nos permita competir en las urnas. Y tú sabes que estábamos ya con nuestra alianza estratégica con Cambio Democrático para hacer la coalición, pero bueno, es una noticia realmente lamentable para el país y la democracia lo que los magistrados han decidido el día de ayer. ¿No hay posibilidad que el Tribunal Supremo Electoral pueda rectificar esto y decir que Cambio Democrático puede funcionar como partido político, Federico? No, mira, en realidad, como te repito, eso es lo que quieren tratar de ver a la población, de que los magistrados le pasan la pelota a la cancha del Tribunal Supremo Electoral, pero han cancelado Cambio Democrático, que no nos dejemos engañar, y es la realidad. Así que ahora tenemos que ver qué rumbo vamos a tomar, pero decirle a la población salvadoreña que no vamos a doblegar y que vamos a hacer todo lo posible para que Nayib Bukele compita en las elecciones de febrero del 2019. ¿Tomarán alguna acción jurídica, Federico, sobre el particular? Mira, muy temprano tomar una decisión ahorita. Lo importante, como te digo, es seguir adelante. Estamos agarrando cada vez más fuerzas porque no vamos a ceder los salvadoreños la democracia que tanto nos ha costado en este país. Federico, queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en Encuentro con Julio Villagrán. Ya el doctor Félix Ulloa está escuchando nuestra plática y vamos a platicar sobre este tema. Gracias, Federico. Bueno, un saludo a los dos y un placer y feliz día.
Ok, era el secretario general de Nuevas Ideas, Federico Anlíker, que ha estado con nosotros. Ya dio su posición también sobre lo que está pasando y ellos califican como un atropello a la democracia lo que sucedió con la Sala de lo Constitucional. Cuando regresemos, platicaremos con el doctor Félix Ulloa, que ya me acompaña en el estudio. Estamos ya en encuentro con Julio Villagrán. Me acompaña el doctor Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Félix, ¿cómo te toma esta noticia de la Sala Constitucional sobre comunicarle al Tribunal Supremo Electoral que tome una decisión, que cumpla la ley, dicen, en el tema de la cancelación de Cambio Democrático y el PSD? Bueno, mira, primero de expresar pues mi total y absoluto respaldo a lo que ha dicho Federico Anlíker como secretario general de Nuevas Ideas, que ha hablado en nombre de los miembros del partido, los fundadores, las 200,000 personas que respaldaron la fundación del partido y la gran mayoría, más del 60% de salvadoreños que tenían y tienen todavía la expectativa de que Nayib pueda competir en las próximas elecciones presidenciales. Esto sin ninguna duda. Creo que no podemos más que expresar nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro acuerdo, sobre todo con lo que expresó Federico. En segundo lugar, hay que entender qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede suceder, porque como dice él, es muy prematuro tomar decisiones sin hacer análisis de la situación, de escenarios, hacerlo con la cabeza fría, como él dice, hay que reflexionar para ver cuál va a ser el siguiente paso. Porque lo que se generó con primero el comunicado que dio la sala y luego que empezó a circular la sentencia, ha sido una serie de interpretaciones. Pero más allá de lo que se puede interpretar, y que yo como abogado te voy a dar mi opinión y mi punto de vista estrictamente legal, el hecho, y esta es mi respuesta directa a tu pregunta, es que ha sido, digamos, el atentado más grave contra la democracia en este último periodo, el que ha hecho la sala en este caso. ¿Cómo es posible que en un momento en el cual han transcurrido 3 años ya de que el CD, por ejemplo, fue cuestionado porque no alcanzó los 50,000 votos que le pide la ley, cómo es posible que a los 3 años la Sala Constitucional, ahora de irse de ese lugar, de este tipo de resoluciones? A eso voy, Félix. A eso voy, justamente. Más que entrar a analizar el contenido de la sentencia, los efectos que va a tener, lo que va a resolver el Tribunal Supremo Electoral, el hecho político y jurídico más grave es haber traído el caso a conocerlo después de las elecciones de marzo, porque uno de los magistrados, Florentín Meléndez, decía en la UCA de que el caso no lo habían agendado después del acuerdo entre Nayib y el CD, sino que lo habían agendado después de las elecciones de marzo. Entonces el hecho y la pregunta viene ahí, ¿por qué un caso que ellos debieron haber resuelto en 2015? Porque la ley de procedimientos constitucionales les dice, les ordena que cuando van a revisar casos de esta naturaleza, cuando se ha aplicado el control difuso y la constitucionalidad, tienen 15 días para hacerlo. Y si no les alcanza el tiempo, los 15 días, pueden extenderlo razonadamente por un periodo de 10 días más. O sea, después de 25 días, ya el caso ya no tenía por qué estarlo conociendo ellos. Sin embargo, 3 años más tarde vienen y lo plantean. Aquí es donde se configura y queda claro, se desnuda la teoría de la conspiración que hay para bloquear a Nayib Bukele. Porque ya se habían ensayado todas las formas de bloqueo a Nayib, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista administrativo, se le había hecho el juicio de probidad, fueron más de 2 años de revisarle cuentas, papeles y todo, y al no encontrarle un solo dólar que se hubiera apropiado indebidamente del Tesoro Nacional, tuvieron que exonerarlo de responsabilidad. Entonces ya no lo podían inhabilitar por esa vía. Entonces han seguido buscando otra. Y ahora el ataque al CD, como se ha viralizado en las redes, que todo el mundo dice esto es un ataque contra el CD, el mismo secretario general del CD dice, si no hubiéramos hecho coalición con Arena no nos habrían dado esta sentencia, ni siquiera hubieran traído el caso a conocimiento. Pero como nos movimos hacia el lado de Nuevas Ideas y Nayib Bukele, ahora nos castigan con esta
con este caso. Entonces yo creo que ese es el punto medular. La sala trajo un caso que debió haber conocido en 2015 y lo viene a conocer después de los resultados electorales de 2018. Y eso es lo cuestionable. Y te digo por qué, y por qué es un hecho jurídico y político. Porque la Constitución tiene en sus artículos final un método de interpretación de la Constitución y dice que el informe único que hizo la Asamblea Constituyente es una fuente fundamental para interpretar la Constitución. Y en ese documento, cuando se creó la Sala de lo Constitucional, se dijo que sus sentencias iban a ser de carácter político y que por lo tanto los magistrados, que debían de tener formación política, no solo jurídica, debían estar conscientes de los efectos de sus sentencias. Entonces, cuando ellos han traído este caso y lo vienen a conocer a escasas semanas de dejar el cargo, cuando ya están por salir, cuando ha pasado un proceso electoral, cuando ya se están las cartas sobre la mesa de quiénes van a ser los contendientes electorales y torpedean, bloquean, porque ese es el término que estoy usando, ellos han bloqueado con este caso la posibilidad de que Nayib Bukele pueda participar como candidato presidencial en el partido Cambio Democrático. Ahora, eso tiene una consecuencia jurídica y política y ellos lo saben. Por eso es que no pueden exonerarse, ni pueden eximirse, ni pueden decir que han hecho lo que hace cualquier juez en un caso de un divorcio o de una herencia, de que los plazos pueden pasar y en cualquier momento un juez puede conocer y lo que le puede caer es una sanción. No, aquí ese plazo que transcurrió de 2015 a 2018 tiene consecuencias políticas y jurídicas y constitucionales. Y eso la historia va a juzgar a estos magistrados. Para terminar, te digo, el bloqueo que se ha hecho al traer este caso, se le ha dado una cobertura legal, que es la parte ya que yo te puedo analizar como abogado, porque la sentencia no está diciendo cancélese a los partidos. La sentencia lo que dice es que el tribunal, cuando tomó la decisión en 2015, no tenía el quórum adecuado, porque debían haber votado 4 magistrados y solo votaron 3 y que por lo tanto la sentencia es inexistente. Entonces las cosas se regresan al tribunal y le dice el tribunal, usted aplique la ley porque el artículo 47 no es inconstitucional, entonces aplíquelo. ¿Qué va a hacer el tribunal cuando lo vea el artículo y lo aplique? Pues que va a decir, bueno, cancelemos, pero al PSD. Porque el PSD no tiene ningún diputado electo ni sacó 50,000 votos. Eso debería ser, pero al CD no lo va a poder cancelar porque la sala le ordena que aplique el artículo 47 y el artículo 47 en su inciso final dice que bajo ninguna circunstancia un partido político podrá ser cancelado si tiene representación legislativa. O sea, pues el CD no lo van a cancelar. ¿Cuál es el escenario que yo veo ya? Y donde, como decía Federico, al final del día lo hayan dicho de una manera o de otra, esto a lo que lleva es, a lo que yo repito, el bloqueo para que Nayib Bukele participe con Cambio Democrático. A Cambio Democrático lo van a dejar vivo, pero lo van a hacer allá por septiembre, o sea, van a dilatar. Van a dilatar entonces para la que resolución. pase el plazo y te voy a decir, mire, queda vivo, pero ¿sabe qué? Ya no puede inscribirse en allí porque ya pasó el término. O sea, pues hay todo. ¿Eso esperas tú del Tribunal Supremo Electoral? Eso creo yo del Tribunal Supremo Electoral, no porque el tribunal tenga, ¿cómo te diría yo?, prima facie una decisión, que para muchos, por la forma en que se ha administrado este proceso, hay intención, por lo menos de 2 magistrados, de ir bloqueando el proceso de Nuevas Ideas. Pero como institución, yo siempre le doy el beneficio de la duda. Yo pienso que los términos, porque esto, imagínate, si vamos siguiendo los procesos, esta sentencia se la tiene que notificar al tribunal. Posiblemente se notifican ahora. El tribunal lo recibe la Secretaría. La Secretaría lo pasa al organismo colegiado. El organismo colegiado lo envía a la jurisdiccional para que emita opinión. Y la jurisdiccional va a emitir opinión que va a tardarse una semana a ver cuánto. Ya estamos. Se van los tiempos. Se van los tiempos. Entonces, es lo que yo he dicho cuando estás en un partido de fútbol y va ganando 1-0 y faltan ya 5 minutos. Entonces, lo que tú haces es congelar la pelota, estártela pasando. No estás violando nada, pero estás consumiendo un tiempo para afectar al adversario. Aquí lo que se ha hecho en muchos de los procesos del tribunal es consumir tiempo. No han violado la ley porque no han violado los plazos, pero han consumido el tiempo para perjudicar a una parte. O sea, si le diéramos una interpretación más
exegética, diríamos, hay casi un fraude de ley en estas actuaciones, porque se usa la ley para afectar a alguien, o sea, un fraude legal, el ir dejando que corran los plazos. Si yo fuera el Tribunal Supremo Electoral y me notifican hoy esa sentencia de parte de la sala, hoy mismo convoco a una reunión del organismo colegiado y les digo, apliquemos esto porque estamos en tiempos electorales y aquí los plazos son brevísimos. Y la jurisdicción electoral corre por una vía más expedita que la jurisdicción ordinaria. Incluso te pueden notificar por teléfono, por fax, etc. Entonces, sobre todo, Félix, perdón, sobre todo que detrás digamos, de este movimiento de nuevas ideas, detrás del tema Nayib Bukele, detrás de esto hay una porción de la población importante que electoralmente es significativa para el tribunal, o debería serlo. Es que dentro de la filosofía electoral y dentro de los principios que informan los sistemas electorales, todas las reglas te indican que la autoridad debe actuar en función del elector, de la población. Aquí siempre se hace lo contrario. Aquí se va buscando cómo complicarle al elector su ejercicio al derecho del sufragio. Entonces, como ya tú lo señalas, el tribunal, consciente de que hay un riesgo para que un partido político pueda participar y que un candidato se pueda inscribir, sabiendo que con esos riesgos se pueden violar derechos constitucionales como el sufragio activo y el sufragio pasivo, debería actuar de manera acelerada y resolver el caso hoy mismo. Y si al final llegara a la conclusión de que el CD lo va a cancelar por el 2015, pero luego lo va a inscribir por lo del 2018, que sería de esas absurdidades que ya se ven pues, en nuestro país, esto que hizo la sala de traer un caso del 2015 al 2018 es de las cosas más absurdas, es decir, es un flagrante atentado democrático. A mí te digo, me sorprende porque los magistrados de esta sala van a ser recordados por las cosas buenas que hicieron, pero cerraron y salieron por la puerta de atrás. Porque no es solo el fallo del caso del CD y del PSD, si también, y ahí podría el PSD sentirse, como te diría yo, atacado personalmente en su secretario general, que es Jorge Meléndez, porque también le aceptan un caso por lo de Roque Dalton, aceptan un amparo para lo del ex embajador de Sudáfrica, que van ya a intimar al presidente de la República, Sánchez Serén. Es decir, han dejado como unas minas antes de irse para que la próxima sala les explote. Porque esto va a quedar en la historia como una de las sesiones más antidemocráticas o atentatorias contra el proceso democrático que hizo esta sala una semana antes de irse. ¿Cómo puede ser, cómo es posible, y en el próximo bloque vamos a tratar este tema, cómo es posible, Félix, que en este pleno siglo XXI, en 2018, después de haber pasado con tantas transiciones el país, cómo es posible que estemos viviendo cosas que pueden estar rayando en resoluciones antidemocráticas para el país? ¿Cómo es posible esto? De eso quiero que platiquemos cuando regresemos en el siguiente bloque. Quiero también recordarles que hay una buena opción hoy que la final de fútbol del Mundial Rusia 2018 se acerca. Flying Wings es una buena opción para que usted pueda comer con sus amigos, con sus familiares, con sus hijos, con sus vecinos. Vaya directamente, Flying Wings, Metrocentro, Santa Ana y Multiplaza acá en San Salvador. Una buena opción para comer rico y para poder departir con las personas cercanas a usted, con pantallas gigantes, ambiente familiar. Flying Wings es la propuesta que le hacemos para este día y también para el fin de semana, también para que pueda ir agendándolo ya. Flying Wings es la propuesta. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villarán. Recuerda este espacio en retransmisión a las 11 de la noche y también en nuestro canal de YouTube Informa TVX puede encontrar este y todos los programas que aquí estamos realizando. Platicamos con el doctor Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, sobre el caso particular de la sentencia que dictó la Sala Constitucional sobre la cancelación de partidos políticos como Cambio Democrático y PSD el día de ayer. ¿Cómo pueden pasar estas cosas, Félix, cuando hemos atravesado en la democracia nacional, hemos atravesado tantas vicisitudes, hemos atravesado una guerra civil,
por temas de democracia, por temas de exclusión social. ¿Cómo es posible que podamos estar siendo testigos en estos años de cosas como la exclusión de partidos políticos? Que no estamos hablando de cuestiones como en la guerra civil, ¿verdad? Estamos hablando de gente que cívicamente quiere participar en un proceso eleccionario. ¿Cómo es posible que puedan estar pasando estas cosas? Fíjate que hay una nota del padre Tojeira que lo resume, porque dice, pareciera ser, o da la idea, o se presume, que la sala no quiere que Nayib Bukele participe en las elecciones. O sea, esa es la conclusión, la lectura. Después de que podemos hacer los análisis técnicos, los análisis constitucionales a la luz del derecho constitucional, del derecho electoral, de cuál va a ser el efecto, de cuál ha sido la causa, etcétera, de este caso. La conclusión al final del día es: Cambio Democrático no podrá llevar a Nayib Bukele como candidato presidencial. Es decir, eso es, al fin del día, lo que estamos leyendo. ¿Cómo se aplica eso? Tú decías al principio, con Nuevas Ideas no puede participar, primer bloqueo. Con Cambio Democrático no puede participar, segundo bloqueo. Y así decías tú, puede seguir la cadena de bloqueos. Es que ya hay otras cosas que están pendientes. Es decir, hay toda una conspiración de los poderes fácticos, de los grupos de poder, de que Nayib no participe. Entonces han ensayado múltiples formas de sacarlo de la contienda. Esta es una de ellas. Y yo me atrevo a decirlo, y lo digo con toda la propiedad, de que el uso faccioso de la justicia es lo que ha operado en este caso. Y no por la sentencia, porque al leerla, la sentencia no está diciendo nada, no está diciendo ni siquiera que se cancele. Pero no es ese. Digamos que en esencia los magistrados no se están quemando con esa sentencia. Porque no tenían para dónde. Porque si ellos decían y ordenaban que se cancelara, podían cometer prevaricato por estar resolviendo y conociendo un caso que ya había pasado el tiempo procesal para hacerlo. En los procesos, en los tractos procesales, hay etapas que precluyen. Entonces, una etapa que ya precluyó, tú no la puedes retrotraer. Y porque cometés prevaricato. Entonces ellos lo que se cuidaron era de pasarle la papa caliente al tribunal, lavarse las manos, pero el delito, y oiga bien lo que estoy diciendo, el delito de traición a la patria que han cometido con este caso fue cuando lo trajeron a conocimiento. O sea, no es la sentencia, es haberlo traído a conocer después que habían pasado el plazo que le señala la ley, después que habían pasado 3 años, después que se había conocido los resultados electorales del 2018 y cuando se empezó a ver la posibilidad, porque lo decían todos los medios, de que Nayib no iba a poder ir en su propio partido, en Nuevas Ideas, y que debía de buscar otro vehículo, otro transporte, otro instrumento, otro medio, que según el artículo 151 de la Constitución, solo puede ser un partido político. Entonces, al ver que se identificó Cambio Democrático, sacan del archivo ese caso y lo ponen en la agenda. Ese es el delito, esa es la traición, ese es el hecho deleznable que para mí va a marcar para siempre a esta sala por haber tratado de bloquear la participación de un ciudadano que tenía todo el legítimo derecho de afiliarse a un partido para poder competir y golpear ese proceso. Yo te digo, al final del día no van a cancelar a Cambio Democrático, pero la oportunidad del tiempo ya va a ser muy tarde. Entonces ahí es donde está el dolo, la maldad, lo perverso del manejo que se hizo de este caso y donde sí se configura toda esa teoría conspirativa de que a Nayib Bukele hay que bloquearle cualquier posibilidad de que participe, hay que sacarlo de la carrera a como dé lugar, porque si él participa, él gana las elecciones y la gana en primera vuelta. Y entonces entran ya todas las teorías especulativas, las teorías conspirativas de por qué el candidato del partido oficial está muy bajo en las encuestas, de por qué el candidato del principal partido de la oposición, de Arena, no despega a pesar de todos los millones que se han invertido en su campaña, y el único que el pueblo está coreando, vitoreando y llevando prácticamente es a Nayib Bukele. Entonces hay que pararlo a como dé lugar. El mismo Nayib Bukele anoche tuiteaba y decía que se le podía colocar la banda presidencial y hablaba del caso de Carlos Calleja y decía, pero no tendría ninguna legitimidad
el país realmente no estaría validando a un presidente que ha llegado poniéndole obstáculos, poniéndole piedras a un proceso. Sí, y fíjate cómo es ese doble discurso que han tenido en este caso el candidato de Arena y el propio partido Arena y sus conexiones con las estructuras de poder. Porque él ha dicho que compitan allí, yo lo voy a derrotar en las urnas. Sí, pero los representantes de Arena en las instituciones que están bajo su influencia han hecho todo lo posible por bloquearlo, empezando por el Tribunal Supremo Electoral, donde el magistrado Telles y el magistrado Rovira, que fueron propuestos por Arena para que fueran electos magistrados en la Asamblea Legislativa, hicieron todo lo posible por congelar el proceso, o sea, no violar la ley, sino con lo que te decía, tener la pelota ahí y no pasarla para que el tiempo pase. Es decir, han hecho todo lo posible para imprimirle un tortuguismo, una lentitud, ralentizar los procesos para gastar tiempo y que el partido no saliera oportunamente a competir como la ley y la Constitución lo habilitan. Pero luego se activan también otros mecanismos, desde los grandes medios de comunicación, campañas mediáticas, linchamientos mediáticos, noticias falsas que se publican como notas de prensa en maderas y ahora este golpe mortal que viene a dar la sala a esta posible participación de Nayib en Cambio Democrático. Todavía Nayib tendrá la posibilidad de buscar otra opción para poder competir, porque el plazo para que él se presente, todavía hay tiempo para que lo pueda hacer. Pero esas son consideraciones políticas en las cuales pues yo no me voy a meter. Ya Federico ha dicho pues que van a pensar, van a reflexionar, van a ver cuáles son los siguientes pasos que hay que dar, y ahí pues espero que sean iluminados para que den y avancen por la ruta correcta y se logre derrotar esta conspiración, porque al fin y al cabo es una conspiración antidemocrática en la que han participado los poderes fácticos, o sea, los grupos de poder económico y la institucionalidad que se puso al servicio de ellos. Vale decir, el Tribunal Supremo, vale decir, en este caso, la Sala de lo Constitucional, vale decir, la Fiscalía y no sé cuáles otras instancias que se han prestado para ir en este ataque contra Nayib. ¿Se pone en riesgo el sistema democrático del país con estas decisiones, Félix? Mira, nosotros acompañamos a Federico Anliker, por cierto, a presentar ante la OEA una solicitud de que intervenga mediante medidas cautelares, porque estamos viendo que se está alterando el orden constitucional del país. Hay un gran riesgo de la pérdida de institucionalidad por acciones y por omisiones. Instituciones que están generando en la población enorme. No sabés vos la cantidad de llamadas, de mensajes que estamos recibiendo de la gente indignada, que dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Estamos ya hartos, indignados. Y ahí es donde viene pues el liderazgo, y sobre todo un liderazgo democrático, de saber conducir todo ese descontento del pueblo de manera tal que se haga saber a estos señores que están jugando como se jugó en los años 70, ¿verdad? Que se jugó con la voluntad popular, y mira lo que desembocó, una guerra de más de 12 años, justamente por estos temas, por jueces como los magistrados de la Sala de lo Constitucional, como los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que nos recuerdan al nunca bien ponderado don Chente Vilanova, que era el presidente del Consejo Central de Elecciones, donde ahí pues los fraudes eran todavía más burdos. Ahora es más sofisticado, es mediante sentencias light, que van bien armadas, que van bien documentadas, pero que llevan toda una carga interna para explotar los procesos democráticos. Eso es lo grave, porque se lo decíamos al representante de la OEA, y está consignado en el escrito, es necesario que venga una misión para que haga una evaluación in loco, o sea, insisto, aquí en el país, de esta situación, y se pueda llevar al sistema interamericano de protección de derechos humanos para evitar que pueda haber aquí una crisis, porque la gente está realmente indignada y está molesta. Claro. Y saben que todo lo que se está haciendo, y por muy probos que aparezcan los magistrados queriendo justificar la sentencia que han dado, el tema no es la sentencia, lo vuelvo a repetir. La sentencia puede estar muy bien hecha y la ponemos a la luz del derecho y no tiene problema, porque para eso son expertos. Claro. El tema es por qué ese caso se trajo a conocimiento y cuál era la intención de ponerlo en agenda cuando ya habían transcurrido los plazos legales para hacerlo.
Me llama la atención y con eso vamos a continuar en el siguiente bloque, Félix, cuando tú dices la sala de lo constitucional le está poniendo minas a estos procesos democráticos. Déjame platicar cuando regresemos. Imagínense, le están poniendo minas a un proceso democrático en el país, la sala constitucional, según lo dice Félix Ulloa. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Este espacio es retransmisión a las 11 de la noche y también nos puede buscar en nuestro canal de YouTube. Platicando con Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Tú dices, esta sala de lo constitucional está poniendo minas al país. Eso es delicado realmente. Si es así, tal vez los salvadoreños comunes y corrientes decimos, bueno, tal vez está actuando legalmente, no hay por qué preocuparse, pero al final ustedes que conocen de derecho nos dicen, miren, hay un riesgo o que esta gente se va a pocas semanas de irse, dices tú, y le está complicando al país muchas cosas, con algunas sentencias que tienen, por supuesto, un contenido político importante. Sí, mira, además del caso del CD, de agendarlo 3 años después, en una coyuntura político-electoral, cuyas consecuencias políticas, insisto, ellos debieron haberlas medido y son responsables de lo que suceda de aquí en adelante, porque se los advierte la constituyente cuando crea la sala, le dice, sus sentencias van a ser políticas, señores, y tienen responsabilidad de lo que las sentencias generen. Entonces, no hay ninguna excusa para decir que no sabían lo que estaban haciendo al traer ese caso en marzo y resolverlo ahora en mes de julio. Puede ser que este caso no lo hubieran sacado si Nayib Bukele no opta por ceder. Exactamente, eso es lo que queda. O como decía Juan José Martel, si nosotros no hubiéramos hecho la alianza con Arena, aunque lo hubieran sacado, lo hubieran vuelto a archivar de nuevo. O sea, ahí es donde tú ves la intención dolosa de afectar una posible candidatura de Nayib en el CD. Eso queda imborrable. Eso es un hecho que va a quedar en la historia como una de las sentencias en la antología de la vergüenza judicial en este país. Haber sacado el caso del CD 3 años más tarde para bloquear la candidatura de Nayib Bukele. No, eso ya queda escrito en piedra en la historia judicial de este país. Así como quedó escrito en piedra cuando ellos dieron las famosas sentencias que fueron abriendo el espacio democrático. Y ellos pudieron haberse despedido, ¿verdad?, salir por la puerta ancha de la historia, pero presionados por los poderes fácticos, porque no hay ninguna otra explicación de por qué fueron a sacar este caso de los archivos, sino es porque hubo presión de los grupos fácticos y lo sacan y ahora salen casi pues por la ventana trasera, ¿verdad? Y el tren de la historia se va a encargar de juzgarlos. Esos poderes que no se ven, esos poderes que uno no puede decir identificarlos muy así abiertamente, pero son los poderes que están detrás de todo este accionar que a veces parece ilógico, digamos. Y por eso se llaman poderes fácticos, porque son de hecho, o sea, son la fuerza que tienen, que no son poderes institucionales. El poder institucional es el poder del Estado, el que tú ves en las instituciones, y puedes decir, ese es el presidente, ese es el magistrado, ese es el partido político. Esos son los poderes institucionales. Claro. Y hay responsabilidad, es decir, podemos pedir la rendición de cuentas y todo, pero los poderes fácticos no los ves. Por eso se llaman fácticos, porque son de hecho, no de derecho. Pero volviendo al tema de tu pregunta, sí, fíjate que además de este caso, digamos que el caso de la vergüenza, está otra sentencia que le decíamos al principio, retoma 2 hechos y que en la historia del país, sobre todo en la parte de nuestra construcción de violencia, han quedado marcados, que es el caso de Roque Dalton y el caso del ex embajador, pues, o el embajador en esa época de Sudáfrica en el país, del señor Don. La sala, antes de irse, admite estos casos. Y en unos, pues hay que intimar a los que la familia de Roque señala como los posibles autores del delito, a Joaquín Villalobos y a Jorge Meléndez, actual secretario de Protección Civil, y también además secretario general del PSD, que es uno de los partidos que también están cancelando. Están en el caso.
Y por otro lado, en el caso del embajador Dunn, que a las FPL se les adjudique el caso. Bueno, de hecho, ellos lo asumieron como una reivindicación en su momento, y ahora a intimar al presidente de la República, que para esa época no era el secretario general de la FPL. No sé por qué se le pone a él la responsabilidad, porque en esa época era Salvador Cayetano Carpio. Pero le ponen la responsabilidad a Salvador Sánchez Serén, pues que en esa época era conocido como Leonel González, y que posteriormente asumió, después de la muerte de Cayetano, la comandancia general de la FPL. Entonces quedan estas interrogantes de cuál es el mensaje que deja esta sala después de irse. Parece que se puede pasar de héroe a villano en un santiamén, porque eran los héroes de la democracia en El Salvador y ahora se despiden como los villanos que se van por la puerta de atrás, ¿verdad? Acompañados de los poderes fácticos que quieren generarle una conflictividad al país en el área electoral, al estar provocando a la población de no dejarle que participe el candidato favorito, que es Nayib Bukele, y por otro lado, golpear la institucionalidad, en este caso del Ejecutivo, puesto que un secretario que tiene la Secretaría de Protección Civil y el presidente de la República, o sea, el jefe del órgano ejecutivo, van a pasar a la calidad pues, de intimados por haber admitido estos recursos. De tal suerte pues que me parece a mí que el mensaje con el que se despiden es lastimosamente negativo. ¿Tú has calificado de vergonzoso el papel de la sala? En este caso sí. Que para muchos de nosotros fueron, como te digo, los héroes de la película democrática que en el país se dio, y que incluso en muchos de mis escritos yo lo he llamado como el paréntesis democrático, el florecimiento del constitucionalismo moderno en El Salvador, y todo lo que, la expectativa que nos dieron, de repente todo eso, como que hay un cortocircuito, se apaga la luz y aparecen unos fantasmas y salen del escenario dejando estas minas, dejando un conflicto en el escenario político electoral, un conflicto en la institucionalidad del Estado, retomando casos que materialmente va a ser imposible resolverlos, porque le están pidiendo al presidente de la República, a Salvador Sánchez Serén, que diga dónde está enterrado, o si está vivo o está muerto el señor Dunn, cuando han pasado más de 40 años de este caso. Entonces, esto es lo que es inconcebible, entender qué es lo que pasó en estos magistrados, cómo pudieron pasar de héroes a villanos en menos de 24 horas con estos fallos que dieron el día de ayer. Se ha conocido que uno de los magistrados en el caso de Sidney Blanco, inclusive ya mostró su aspiración a ser el nuevo fiscal de la República. Algunos dicen que está tratando la manera de ubicarse ya, los magistrados que van saliendo, de ubicarse y con esos poderes fácticos que tú estás mencionando, digamos en la lógica puede uno decir, bueno, entonces sí están buscando ese poder para luego poder ubicarse en otras instituciones de mucho poder también. Eso, es decir, ya sería, y no me gusta a mí juzgar hechos que no conozco y mucho menos personas a las cuales incluso les he tenido respeto y aprecio, como el caso de Sidney, pero los hechos son los que uno puede evaluar. Cuando él dice que sí le interesa y cree que podría ser una institución en la cual él encajaría, dice que es la Fiscalía General de la República, cualquiera puede interpretar que estos fallos que ha dado contra el CDE, lo de Sánchez Serén, lo de Jorge Meléndez, es el precio para tener o obtener el favor o el apoyo de los grupos de poder que pueden llegar a tomar la decisión de elegirlo en ese cargo. No me gusta especular, como te digo, en estos temas, pero un ciudadano común y corriente, sin hacer mayor análisis, diría, este es el precio que está pagando para que le den ese puesto. Sí, que es lo que se deduce de una simple análisis no a profundidad. Pero repito, para mí, independientemente de para dónde vayan los 4 magistrados que se van, pues no sé para dónde van, si van para su casa o van para buscar otros empleos u otros cargos en el gobierno, el hecho a juzgar es el hecho que ya está realizado. O sea, lo que se llama pues ya el hecho consumado, ¿verdad? El fait accompli. ¿Por qué? Porque eso ya está.
ya lo podemos juzgar. De lo que va a pasar podemos especular, podemos pronosticar, pero esto lo estamos juzgando en ese marco, como te he dicho, es la sentencia de la vergüenza histórica, entra a la antología de los fallos más deleznables en la época de la posguerra y va a quedar escrito en piedra de que estos magistrados tomaron el caso del CD, que estaba archivado, que habían pasado 3 años, que el plazo legal se le había vencido, para agendarlo y afectar la candidatura de Nayib Bukele en Cambio Democrático. Eso lo puedo decir yo sin ninguna duda. Y no estoy entrando a analizar la sentencia. Porque yo te digo, la sentencia está bien hecha. Y la sentencia tiene, y los abogados podemos... Tal vez al final es lo de menos. No, exacto. Al final es lo de menos. Y como te digo, al final vas a ver que Cambio Democrático no lo van a cancelar. Pero eso ya no va a tener ningún efecto práctico, porque el golpe, el daño, ya se hizo. Está haciendo en y este eso momento. Es lo que se le dice a la OEA cuando se le manda la solicitud. Se le dice, manden ya la misión a este país porque el daño va a ser irreparable. El daño que va causado si no hay una medida cautelar de un organismo internacional que obligue, en el caso del Salvador, que es signatario de todos los convenios y de los instrumentos de protección del sistema interamericano, una medida cautelar la tiene que cumplir. Si no viene a tiempo, el daño ya va a ser irreparable, porque los plazos ya pasaron, ya no vamos a poder regresar y decir, sí, mire, regresemos al 15 de julio o al 10 de julio. No, ya el tiempo pasó y el daño se causó. Y en este primer encuentro, la OEA, ¿qué ha hablado con ustedes? Bueno, la OEA lo que hizo es tomar la solicitud y darle el trámite que corresponde. Me imagino hay preocupación de parte de la OEA también sobre estos casos. Por supuesto que sí. O sea, la región está bastante convulsionada. Tenemos el caso de Nicaragua, que tienen ellos ahí una atención permanente y cotidiana. En Honduras no hay calma después de los resultados electorales y hay una misión también que está pendiente de lo que sucede. Y Guatemala con su inestabilidad también. O sea que en la región El Salvador estaba más estable, pero con esta sentencia se viene a generar una conflictividad innecesaria que el país no tenía por qué ¿Generar generar. conflictividad en el país con estas sentencias? En El Salvador ustedes pueden evaluar, digamos, tú puedes de alguna manera controlar al caso de la gente que sigue, digamos, a un líder o sigue a un movimiento, pero hay cosas que a veces se vuelven incontrolables, Félix. Es que ese es el temor, porque yo creo pues que el liderazgo que ejerce Nayib y que la gente lo sigue y lo respeta, se debe ejercer con responsabilidad. Pero como tú dices, hay gente que está fuera de cualquier control de un líder y que se dispara por su propia cuenta y que puede tomar decisiones que pueden afectar el proceso mismo. Entonces yo creo que esos son los riesgos que hay que evitar, porque un conflicto podemos pensar cómo se va a iniciar, pero nunca vamos a saber cómo va a terminar. Y si la sala no midió eso, fueron unos irresponsables porque, vuelvo a repetir, tienen la obligación los magistrados de la Sala Constitucional de evaluar no las consecuencias legales exclusivamente de sus fallos, sino las políticas, porque eso es lo que le dice la constituyente. Los constituyentes cuando crearon la Sala en 1983, en la Constitución del 83, dijeron eso. Es más, les dicen que los miembros que van a llegar a esa Sala no solo deben de ser abogados con una brillante carrera judiciales, sino que deben de tener formación política, porque sus sentencias van a ser políticas. No necesariamente una posición política partidaria, ¿verdad? No, y lo dice así, no partidista, dice, política, no, pero sí. y señala el informe, no partidista, sino de política, o sea, de gran política nacional, de política pública, de eso se trata. Que conozca las consecuencias también que pueden traer decisiones importantes, consecuencias para la democracia, la afectación de la democracia, que es el caso que estamos viviendo. Vamos a hacer un corte. Cuando regresemos vamos a ver también algunas expectativas de lo que puede venir con estas decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Regresamos. Estamos de regreso en encuentro con Julio Villagrán. Entonces, ¿dónde queda aquello que se dice del pluralismo político, Félix? En un país donde la gente en las mismas encuestas ha dicho que está cansada de algunas cosas que pasan políticamente con los partidos. Es decir,
no opta por uno, no opta por otro, la gente cansada mucho y un tanto por ciento, más del 60%, dice yo quisiera ver otra opción. Inclusive en las encuestas está claramente que Nayib Bukele estaba superando y doblando en simpatía de la gente a los otros partidos. ¿Cómo poder entender estas cosas que están pasando sobre un hecho que es real? No son cosas virtuales, no son las cuestiones de las redes sociales, no son troles, son personas que están tomando decisiones para el futuro del país. Y que además de tomar decisiones, van a sufrir las consecuencias de las decisiones de otros. En este caso, una decisión como la que toma la sala de venir a conocer un caso que no tenía ya por qué conocerlo, ha generado y va a generar y va a afectar a miles, decenas de miles de salvadoreños, porque el hecho de que Nayib no se puede inscribir en el CD por esta decisión de traer a conocer el caso, ellos lo tenían bien medido. O sea, no es que esto es un daño colateral, que dijo uno de los magistrados en una entrevista. Dijo, sí, pueden haber efectos colaterales. No, esto no es colateral, esto es central. Este es el objetivo de haber traído el caso a conocerlo, era justamente golpear esa alianza entre Nayib Bukele y el CD y bloquearla. Claro, no podían hacerlo de una forma directa por el riesgo del prevaricato y de otros delitos que cometen los jueces, y entonces lo hacen de esta manera técnica, pero el efecto está dado. Ahora, ¿cómo estos hechos, como tú bien señalas, pueden afectar este desarrollo democrático en la vida de los ciudadanos? Es decir, cuando había ya una esperanza, una expectativa de la población que en el 2019 por fin pues íbamos a tener una opción distinta a la que hemos tenido los últimos 30 años, con 20 años de Arena, con 10 años del FMLN, y era tiempo de una nueva opción, y esto estaba ya pues dicho por los ciudadanos en todas las encuestas, encabezado un proyecto por Nayib Bukele. Entonces, bloquear eso es una decisión de los poderes fácticos, como hemos insistido, y al cual se han prestado algunos poderes institucionales. Eso es lo que vamos a tener que enfrentar en lo que queda de aquí al 3 de febrero, porque la película no ha terminado. El fin de esta historia todavía no está escrito. Esto es un capítulo, posiblemente uno de los más dramáticos de la historia, pero que va a obligar a tomar decisiones de igual calado. O sea, decisiones que yo espero, y como demócrata que soy, que estén todas dentro del marco de la democracia, porque me dolería a mí tener que estar a mi edad sufriendo lo que sufrí cuando era un adolescente, cuando en 1972 a Napoleón Duarte y a Guillermo Ungo le hicieron lo mismo de otra manera, ¿verdad? Pero al final era que no llegara a gobernar los líderes que el pueblo había escogido. Que eran los famosos fraudes, ¿verdad? Eran los fraudes esto te decía, aquí puede haber fraude de ley, aquí puede haber fraude de otro tipo. Allá estábamos en una época de una dictadura militar donde a mí, cuando iba entrando yo a la alcaldía de mi pueblo, de Chinameca, porque yo era el representante de la UNO, me detuvo un guardia con un fusil, ¿verdad? Y no me dejó entrar, donde estaban contándose los votos. Ahora ni siquiera nos quieren dejar que lleguemos a votar. Es decir, son fraudes de una manera y de otra para violentar la voluntad del pueblo. Eso es lo grave. Y ahí es donde yo siento que estos señores que tomaron esta decisión de conocer el caso fuera de tiempo, no valoraron que estaban haciendo lo mismo que hizo ese guardia cuando me detuvo con un fusil para que yo no entrara a la alcaldía de Chinameca en 1972. Ellos lo que están haciendo es poniéndole la ley y la Constitución a un candidato para que no entre a la contienda. Es decir, los símiles se dan. Esperemos que las consecuencias no sean las mismas, porque sería terrible a esta edad volver otra vez a repetir aquellos errores del pasado, simplemente porque estas personas que tenían en su mano la posibilidad de darle al pueblo la tranquilidad de ir a unas elecciones sin esta zozobra, hoy han generado esta turbulencia innecesaria. Analizábamos con el embajador de México en El Salvador el lunes anterior, analizábamos el tema de cómo, por ejemplo, López Obrador logra configurar una alianza de partidos en México y rompe al PAN, rompe al PRI, rompe al PRD, lo rompe realmente y gana con más del 53% de la votación para elecciones. ¿Esos son los temores, Félix?
Sí, fíjate que yo estuve dirigiendo una misión de evaluación electoral en el 2006, cuando él se presentó por primera vez. Y él iba 10 puntos arriba de Calderón cuando llegamos, nuestra misión llegó en abril. Y pues, vimos el sistema, hicimos un informe, etcétera. Y cuando llegamos a la segunda visita, en junio, ya estaba en un empate técnico, ya le habían, ya los poderes fácticos lo habían cercado, lo habían bajado. Y el día de la elección le ganaron por menos de un punto porcentual. 0,50 fue la diferencia con Calderón. Es decir, todo se volcó para bloquear que AMLO llegara al gobierno federal de México en el 2006. Bueno, ya la historia del 2018 es distinta porque ya él logra superar en 12 años, 2 sexenios, todos esos obstáculos, pero aún así, acordate que a él siempre se le dijo que era antisistema, que era un riesgo, que era un populista, en fin, claro, todos los epítetos que incluso aquí se le ponen a Nayib Bukele. El pueblo mexicano fue muy sabio y le dio no solo la oportunidad de gobernar, sino la legitimidad que ningún presidente ha tenido, que es pasar del 50%. Él tiene más del 53%. Diputados, alcaldías, gobernaciones. El pueblo optó por lo nuevo y él solo dijo que iba a cumplir 3 cosas: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Así de sencillo. Entonces, cuando tú tenés esos liderazgos que tienen esa raigambre popular, los poderes fácticos pueden ser superados. Entonces yo pienso que aquí estamos en esa prueba, estamos pasando este test democrático. Los poderes fácticos se han aliado con poderes institucionales para bloquear a Nayib. Ese es el capítulo 1 de esta historia. El capítulo 2, ¿el pueblo va a dejar eso? ¿Lo va a permitir? ¿Vea? El proyecto Nayib va a tener la suficiente fuerza, habilidad, sabiduría para sortear esos escollos, para llegar al capítulo 3, el 3 de febrero del 2019, y que el pueblo decida en las urnas si le da o no le da la oportunidad. Pero que no sean los poderes fácticos ni los poderes institucionales los que le bloqueen esa posibilidad, esa oportunidad y sobre todo ese derecho constitucional del pueblo de escoger a sus gobernantes. El país necesita mucha estabilidad, Félix. El país necesita tranquilidad. El país necesita que los espacios democráticos se abran. ¿Cuál es tu mensaje para todo lo que está pasando en este momento? Bueno, mira, yo lo que haría el llamado es, primero, a que tomemos conciencia de que hay una conspiración de poderes fácticos institucionales para que Nayib Bukele no se presente, sacarlo de la carrera electoral. Y ahora este capítulo no está cerrado, es una parte de la historia. Hay que actuar con responsabilidad, con energía. La indignación, la cólera, hay que saber administrarla para que podamos superar estos escollos. Es momento de reflexión, de tener la cabeza fría, de buscar las opciones que todavía tenemos. Hay opciones democráticas que pueden todavía permitir que la contienda continúe y que Nayib pueda el 3 de agosto presentarse para ser inscrito como candidato presidencial para el 2019. Félix, te quiero agradecerte que hayas venido con nosotros en un momento de la coyuntura, precisamente de este tema tan importante para el país. Gracias a ti y gracias a toda la audiencia. Perfecto, gracias a ustedes en casa por haberse quedado con nosotros en este espacio. Mañana nos va a acompañar en el estudio el presidente de Proesa, Sigfrido Reyes, estará con nosotros para hablarnos sobre las zonas económicas especiales, un tema que se ha dado a conocer en las últimas semanas, un tema que está provocando también algunas inquietudes en nuestro país. Sigfrido Reyes estará con nosotros el día de mañana en Encuentro con Julio Villagrán. Por hoy, pasen todos un feliz día.